Muy, muy contento de estar aquí en una nueva transmisión de este su canal, Doctor Karam 8K. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Y hoy quiero compartir un título que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Vamos a empezar una nueva partida con este juego llamado Ahead in Time. Un sombrero en el tiempo. Vamos a empezar una nueva partida. Quiero decirles que yo no los he jugado, yo siempre lo insisto. En este caso, el que lo estuvo jugando y avanzó y no le voy a borrar lo que avanzó es mi hijo. Espero no haberle borrado el avance. Igual hace rato que no lo retoma. Comentar algunos detalles de este juego. En la versión inicial, este juego estaba en completo inglés. Y conforme fue siendo aceptado el juego, popularizándose, llamando mucho la atención, empezó a ganar elementos como un magnífico doblaje. Yo no estoy seguro si este juego incluso estuvo en Game Pass. Yo lo que sé es que desde el vamos a mí me llamó la atención y lo compré hace un tiempo largo, ya casi recién salió en consola. El juego lo compré y me pareció muy interesante en la medida que estamos ante un título de plataforma que toma como referente, y creo que hasta en la música lo notaron, a juegos de un nivel tan fuerte como lo es el poderoso Mario Odyssey, Super Mario Odyssey. Un estilo plataformero en 3D que no es tan común en los juegos en 3D, en los juegos independientes, ¿sí? Y se midió a sacar un juego tono infantil, pero pues que podía mirar de tú a tú al todopoderoso juego de Nintendo. Las críticas lo ponderaron, lo valoraron muy bien, lo tenemos en PC. Aquí vemos el inicio. Ay, yo quisiera ver si este juego, creo que tenemos la posibilidad de subtítulo, vamos a ver. Volumen del diálogo, no. Un solo jugador, configuración del juego, omitir, cámara suavizada. Ah, caramba, tiene muchos, de hecho tiene mucho elemento muy al estilo de un PC, como pueden notar. Vibración, accesibilidad, salto automático, no. Bueno, sigámoslo disfrutando. Igual no es que no se tiene esta opción cooperativa. ¿Sí? Los gráficos incluso se han ido mejorando conforme el juego fue evolucionando con el tiempo. Y es algo que se nota, que realmente me parece muy bien llevado. ¿Sí? Vea, ya tenemos un juego de Gears for Breakfast, algo así como guerra para desayunar. O combate para desayunar, o disputa por el desayuno. Jonas Karlov. Como ven, un título independiente, pero cuando uno empieza a ver y dice, oiga, es una apuesta en 3D, plataformera, tridimensional, que es un género, vea, es un género no tan fácil de manejar, tiene una complejidad. De hecho, yo invito mucho a que, y lo vamos a estar probando posteriormente en una sección, en otra plataforma, que estaré mostrando juegos retro y en donde quiero plantearles cómo los juegos de profundidad, cuando hicimos el paso de las 2 dimensiones a las 3, ¡ay, qué delicia! A las 3 dimensiones, ¿sí nota la música? ¿Cierto? Parecido con The Legend of Zelda en el sonido de fondo. Muchos juegos no lograron sobrevivir a esto, y fíjense que este título visualmente es bonito. Cuando digo no lograron sobrevivir es que muchos juegos de Nintendo 64 hoy los vemos y pareciera que han envejecido feo, ¿sí? Los juegos, es decir, como que no se ven tan bonitos. Es algo que lo vamos a mirar después. Y es que traer un juego de esas condiciones a las plataformas actuales no es tan fácil.
por la excelencia visual y porque, digamos, este género se ha vuelto, digamos, no tan mayoritario. Mucha gente lo siente como muy infantil. A mí me encanta. Me parecen muy bonitos. Vamos aquí. Como a tratar de entender la lógica. Bueno, acá no necesitamos... a ver, aquí qué es. Ahí vamos entrando en las dinámicas. Didar MC Didar. Hola, mi amigo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, estoy tratando de entender un poquito de qué va. Creo que por esta puerta podemos ingresar como al primer universo. Mentiras. Aquí era donde estábamos. Yo la verdad, este juego, lo que les decía, yo lo compré en su momento, me llamó mucho la atención que le hicieron una apuesta plataformera, que además estaba en muy buen ver. Entonces nada, le aposté, pero el juego me acuerdo que estaba completamente en inglés. Acá por lo menos ya tiene subtítulos y algunos elementos. Dicho eso, how are you, my dear friend? ¿Cómo estás, mi amigo? Me encanta que estés aquí. Ay, a ver acá. Listo. A ver si logramos entender la dinámica. Completo, 40 de 40. El sombrero tiene algunas posibilidades, lo iremos viendo, lo que hace recordar ineludiblemente a Super Mario Odyssey. Creo que el juego no le da, digamos, no se siente mal. Usa tu sombrero para encontrar tu objetivo. No le da pena. ¿Y qué suena? Ay, allá están golpeando, mira. No le da pena, digamos, como ser comparado, al contrario, lo toma como un referente. Uy, ¿qué es esto? Ya me dio como sustico. Oh, tan genial. Oh. ¿Qué es esto? ¿Un barco volador? Fíjense. Pagar peajes en Mafia Town, incluso en el espacio. Mafia viene a reclamar. Oh. Ah. Oh. Y... Oh. ¡Ay, se fue! ¡Oh! ¡Uy! Vea. Ya vemos por qué la llaman un sombrero en el tiempo. ¡Ay! Teníamos los sombreros y nos quedamos sin un solo sombrerito, sin una sola medida de tiempo. ¡Oh! Bueno, ya vemos la motivación. Y ya entendemos que se trata de recuperar los relojes. Muy tradicional. Vea, capítulo 1, Mafia Town. Acto 1, bienvenida a Mafia Town. Me gusta muchísimo. Y lo que les digo, cuando yo lo probé por primera vez, me acuerdo que venía en pleno inglés, era difícil de entender algunas cosas. Aquí puestos a pedir un poco y entendiendo que es un juego independiente, tiene tiempos de carga poco largos, pero nada tampoco que sea inmanejable. Muy bien. Y como alternativa, si no tenemos la consola de Nintendo, pácatela, sin pensarlo. Listo, vámonos acá. Está desmayadito este, así que aprovechemos. Uy. Oh, curioso personaje con bigotico, como una muchacha que parece una caperucita roja. Vámonos detrás. Uy, se controla bastante bien, ¿no? ¿Acaso, compañero Mafia, ver televisión anoche? Es ciencia confusa decir que las personas pequeñas pueden realizar un doble salto en el aire. Lo vi, esto hace que la Mafia se sienta incómodo con su bar. Podemos ir a entrenar. Piense que sonidos hay. Ese sonido, quienes hemos jugado al Luigi Mansion, lo vamos a identificar. ¿Ven? Yo creo que el juego se permite unas cosas a modo de homenaje y no lo hace mal. Doble salto. O sea, que le digamos, no, que juego original, pues no lo es, pero tampoco pretende serlo, lo que quiero decir. Oh. Y... vean. Es parte del código de bóveda. Oh. Uy, lo botamos. A ver, ahí está. Como la niña que estamos buscando. Sí, señor. ¿Qué se me hizo?
Creo que tenemos que ir a buscar. Ahí está, ahí está. ¡Espérame! A ver. Salte doble. Eso es. Vamos. Muy bien. Uy. Ay, no alcancé. Ay. Vea, ya se fue para arriba. No, nada. Y siento que el juego... ¡Ey, tú! Allá abajo. No creas que no te vi acosándome. Nosotros los chicos deberíamos juntarnos, no acosarnos uno al otro. Quiero decir, Mafia Town puede ser un lugar realmente peligroso. ¿Y qué dices? ¿Quieres unirte a mi pequeña rebelión? Oh, por cierto, tuviste algo que ver con la basura que cae del cielo, ¿sí? Diantre, se ve que tienes mucho que limpiar. Mejor te digo, ven aquí, te muestro por dónde puede haber caído tu basura. Bueno, muy interesante y... oh, muy bien. Entonces creo que aquí esto... oh. Visualmente es colorido, es muy agradable, ¿eh? El espectáculo que nos ofrece al ojo es bonito. A ver, aquí podemos subir. Vea. Ay, no, pensé que íbamos a subir, pero no. ¿O sí? No. Uy, ¿cómo subimos? Uy, que me va a ver. No, pero no me persigue, no se mete conmigo. Vamos a ver. Debe haber alguna manera de ir allá arriba, ¿no? ¡Uy! Casi me caigo. A ver. Oh. ¡Hey! Eso es mío. ¿Eh? Uy. Atacar. ¡Ay, se fue! Venga, 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 mi reloj. Ay, no puede, sí. Ay. Oh, qué bien. Muy intuitivo. Listo, aquí tenemos recuperado. Como buen juego de plataforma tridimensional, recuperar la máxima cantidad de objetos es muy clásico, pero muy bien llevado. Esto no me... bueno, no está de más decir que el juego también está disponible en PC en una excelente versión. Así que nada, vale la pena hacernos el juego. De verdad que les comentaba, yo el juego lo compré, luego los desarrolladores, el Publisher tuvo bien obsequiarme el juego en una versión de PC. Y debo decir que me siento muy contento con ambas versiones, me parece que funciona muy bien. Oh, nos hemos devuelto. Nos hemos devuelto. Pero creo que... bueno, aquí dice, tenemos una. Y ve, aquí con una ya... Vea, se nos abre el escenario. Oh. La energía ha sido restaurada en la sala principal. El capítulo Mafia Town ahora está disponible. Y creo que puedo entrar por acá. Sí, señor, vea. Capítulo Mafia Town, en teoría ya está hecho. Batalla de barriles. Recupera las piezas temporales caídas clima. El cielo parece estar transpirado. A recuperar piezas caídas clima, ojalá no. Esta ya aparece. Este es nuevo y este es nuevo. Acto 1. Recuperar piezas temporales caídas, pero aquí en teoría ya lo hicimos. Entonces vámonos acá a ver. Ay, pero en un momento, no, ese es el acto 1, acto 2 es acá. Listo. Batalla de barriles. Bueno, vamos a ver cómo funciona este. Aquí es en donde les digo que hay unos tiempos de carga no tan frecuentes ahora en la actual generación, pero entendiendo que es un juego independiente, pues se puede perdonar. Tampoco estamos hablando de súper exagerado, me falta ver. Y nos encontramos eso sí con un escenario colorido, precioso. A ver. Ya. Esto es un concepto muy agradable en plataforma. Parte del código de bóveda, muy bien. Doble salto funciona muy bien. Aquí podemos irnos por este lado. A ver, aquí que... ¡Ey! Dice, suéltame. ¿A quién agarraron? Pero ¿cómo hago para ir allá?
No iré a ninguna parte contigo, déjame. ¿Dónde está? A ver. Cocina fatal y una mala persona, déjame ir. ¿Qué hay acá? Esta lana está lista para correr. Requiere más de lana para poder cambiarlo. Oh. A ver acá. Hey. Oh. Y nos sigue diciendo que la suerte, pero es que no sé. Ah, ya la vi. Creo que está allá. A ver si está allá, sí. Sí, allá desaparece. Vamos a ver. ¿O no? La gaviota come el pez, pero el pez pertenece a la mafia. Golpeamos gaviotas por no respetar la mafia. Gaviota decir, no me golpees, tengo un hijo. Mafia, golpear gaviota con hijo. ¿Será que lo podemos pegar? Ya lo tengo resuelto. Uy. Ah. No, pero no. Lo golpeamos, pero no. ¿Será que está acá? Suéltame. Lana alquímica. Bueno. Veamos haciéndonos ciertos poderes. A ver. Sombrero, muy bien. Vean. Tiene algunas cosas subtituladas. ¡Wow! Mi querida, saludos desde Japón. Welcome. How are you from Japan, my dear friend? Nice to meet you. Thank you. Tell me, gran juego, espero su éxito continuo. Thank you. Welcome. Bueno, ok, aquí vamos a continuar. Hablo en serio, bájame, dice. Pero es que no lo veo, no sé dónde estará. Interesante que como no me meto con ellos, ¿qué clase de hombre sujeto a una pequeña niña? ¿Eso qué es? No iré a ninguna parte contigo. Uy. No, pero ¿dónde estará? Es que no veo dónde está. No solo no veo dónde está, sino tampoco sé cómo hacer entonces para ir a... Eso. Uy, me persiguen. A eso. Uy. Oh. Con esta cajita la podemos... No. Derrotamos a este. Listo. Ah, pero es que no sé cómo llego arriba. A ver, es muy interesante el concepto del juego, sinceramente. Cocina fatal. Era bonito. ¡Ay! Me pegó. ¡Ay, mi papaya! A ver, uy. Aquí por esta escalera creo que voy a subir. A ver. Podemos nadar, parece. A ver, aquí, ¿qué es esto? A ver. Pero todavía el problema es que no entiendo dónde está nuestro personaje. Ay, me caí, horrible. Los objetos, sí hemos podido ir recuperando objetos. Pero bueno, sigamos avanzando. El mundo es absolutamente gigantesco. Uy. Listo. Oh. Pero es que no sé dónde será, que está allá arriba, pero no me deja ver. Uno, no me deja ver, y dos, tampoco tengo claro cómo llegar allá. Eso es, aquí vamos.
Eso es lo que podemos subir. Suéltame. Aún seguimos sin saber muy bien hasta qué lado debo llegar, ¿no? Pero pues nada, hay que seguir. ¿Dónde? Uno, ¿dónde subimos? Y dos, ¿cómo subimos? Como les digo, no está tan... ¡Uy! Eso, tan transparente en eso como tan... No. Como tan claro el tutorial, simplemente estamos siguiendo la ruta tratando de no perdernos, pero no nos dice. A ver, ahí hay algo más, pero... A ver. ¡Ay, me caigo! ¡Ay! A ver. No, ahí es más rivales y todo, pero no... ¡Ay! ¡Ay! Me caí. ¡Uy, perdón! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ah! ¿Y ese qué? ¡Oh! Esta lana está lista para correr. Bueno, ya tenemos una habilidad. El lío es que más allá de las habilidades no hemos encontrado la ruta que esto nos resbala, me imagino. ¡Hola, mi querido Bencas! Mi querido Pesky. Pesky, la verdad no he tenido tiempo. Además, no me acuerdo dónde lo tengo el directo, pero yo te lo paso. Que no te voy a dejar de pasar eso. No le digo, pero como me lo trata de plagio, en vez de decir que es una adaptación libre. Pero con mucho gusto, Pesky, yo te lo paso. ¿Cómo vas, mi querido Cas? ¡Ay! Ay. Estoy tratando de encontrar rescatar acá a una niña, pero no veo cómo la rescatamos. A ver allá. A ver, llegamos acá. Pesky viera los horarios que manejo, me entendería. ¿Este juego lo viste en dónde? En GOG será. ¿Qué GDQ? ¿Qué GDQ, mi querido? ¿Será GOG o GDQ? Porque GDQ... Yo soy tan malo para las siglas, mi querido Pesky, pero tan malo. Uy. Ay. Bueno, aquí es que hay mucha cosa que no me resulta del todo claro, soy sincero. A ver si aquí hay alguna pista, ¿será? No creo. Es un juego muy bonito, ¿eh? Eso sí quiero decirlo con mayúscula. El juego realmente es precioso. Con muchos elementos muy atractivos. Son más los atractivos que los que pudiéramos generar discusión. Apela mucho a la nostalgia. ¡Ay! Puesto a pedir que estoy como perdido. En Games Done Quick, la convención más grande de Speedrunner, tiene modo Speedrunner, pero obviamente tú sabes que ese modo no lo voy a jugar. Yo jugaría modo Low Runner. Estoy buscando a la niña, o sea, tú sabes que soy muy de modo historia. Pero estoy perdido, como por variar. A ver. Ahí. Estoy buscando a la niña que en teoría no la tienen presa, pero...
mira. ¿Qué clase de...? Ah, ya. No, pero no me sirve. En teoría eso es para encontrar la clave, pero no veo por dónde. ¿Dónde estarán? No. Estoy destacando, mi querido Pesky, lo bonito de su elaboración. Para tratarse de un juego independiente, tiene un apartado técnico y visual bastante cumplidor a mi juicio. Eso sí, que le diga piropos no lo hace exento de que sí se echa en falta un poquito más de orientación de a dónde debo ir. Porque no tienen. O por lo menos si la tienen, no la he visto. Wendy Super! Thank you! Willy! How are you? Hello, my dear friend. Hola, mi querido amigo. Uy, me gusta mucho el doble salto, como pueden ver. Pero aquí viene el gampero, ¿no? Y es... Pues nada, no me dice para dónde tomar, nada. Entonces de manera intuitiva, estoy tratando de llegar, pero no es la clave, ¿no? A ver. En teoría es donde la niña dice que... A ver, aquí dice... No. Sé que está presa, pero no sé dónde. Bueno, dicho que está retenida. Pero no nos dice dónde está. ¿Sí ven? Ahí vemos una pista de diálogo, pero no nos muestra dónde puede estar. Y ni... A mí me parece que puede estar en la cúspide de la iglesia. Vamos a ver si puedo llegar allá. A ver. Eso es. Vamos a ver si es eso. Ay. Que le digan siempre para dónde ir. Pero es que yo sí siento, pues, que un juego, por lo menos un juego con una característica de este orden, no le sentaría mal hacerlo, pienso yo. A ver, listo. Y ahí, ¿qué es esto? Es como otra diría, listo. Listo para correr. Listo. Mira, es claro que tenemos que ir a donde está la niña. Una niña que tiene como bigote. Pues no la veo. Pensaría que está en la iglesia, pero no. Pues es la parte en teoría más alta y no. Miremos a ver si está allá, pero no pareciera. A ver. Vamos acá arriba. Mira que no. No. Es que una cosa es que te lo den todo muy digerido y otra es que no te digan un elemento de cómo encontrarla en el mapa, algo así, ¿sí? Y no aparece. De hecho, mira, aquí en ningún lado dice mapa ni nada. Bueno, sé que tengo que hacer una batalla de barriles, pues nada, vamos a buscar los barriles. Cocina fatal, era una mala persona, ¿sí? No. Si es que no tiene pista, mi querido Pesky, es una parte que yo digo, pero ¿qué pasa? Eso es lo que cuestiono. Siendo una propuesta realmente bonita, pero...
Pero mira que no es por molestar, es que no aparece. ¿Sí? Yo sé que a la gente no le gustan los juegos tan lineales, pero insisto, una cosa es un juego no lineal, listo, y otra cosa es un juego que no tenga un mínimo de tutorial que te indique para dónde debes tomar. Creo que en esa parte el juego falla sin necesidad alguna de poner obstáculo en eso, por lo menos dentro de lo que estoy viendo. ¿Sí? A ver. Ay, caímos ambos. Ah, parece que es acá. Y lo digo porque por el tema de los barriles. Miren, ahí está. Casi que no le encuentro. Oh. Mira. ¿Eh? ¡Hey, niña! ¡Fuera! Mafia no puede tener una niña de testigo cuando está dando lección. ¿Sí? Me encanta ese estilo. Esto es incómodo para la mafia. Mafia no está seguro de qué hacer. Jefe, ¿qué vamos a hacer con la testigo ocular? Den una lección, chicos. A ver. Ven con papá. Ah. Listo, eliminado. Hey. Oh. Siempre estoy, pero claro, se llama hacer imposible lo súper sencillo. No, mi querido Pesky, sí ha estado ahí, pero no estaba fácil llegar. ¿Sí? Se vara y le echa la culpa al jueguito. ¿Será, Pesky? Bueno, igual lo importante es que llegamos, pero yo mismo siento que es una parte que podía haber tenido. Uy, ah, ya casi. Otro nivel, digamos, como de pista, alguna cosa en el mapa. Pero bueno, suficiente, dice. Y no, la mafia no se inclinará ante una niñita. Prepárate para sentir la furia de la mafia. Uy. Ver si la niña puede soportar este barril. ¿Cómo lo? A ver, ¿cómo lo? No sé si tenga que... Ay, ay, ay. No, me está pegando. Uy, me está habilitando. Uy, me eliminó. A ver, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos derrotarlo? Listo. Digamos que la derrota de estos... ¡Ay! Pero me pegó. Iba a decir que estaba fácil y me pega. Listo. Pero ya recuperé poder. Oiga, me gusta mucho la... ¡Ay! Ah. En el aire hacer ataque dirigido. ¡Ay, no puede ser! A ver. Ahora lo malo es que me va a disparar eso y no tengo lo suficiente. Venga, me recupero. A ver cómo hago para derrotarlo. Debe haber alguna manera.
Ojo. Ay. Heads up, little punk. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ay, no. Ay, me eliminó. Ay. No sé cómo eliminarlo. Vamos a ver, vamos a ver. No lo debo dar. No tengo ni idea. Bueno, otra vez. Papa Muffin. Listo. Uy. Listo. Oh. Uy, me pegaron. Listo. Ay. Eso. A ver. Ojo. Oh, my head. Pégale ahí. Listo. Giant will be in the way of Muffin. A ver. Ojo. Ay, me pegó. Este pesqui. Enough. No, no me va a rendir pesqui. Pero yo siempre pienso cuando su merced me dice eso que me va a digitar es... bueno, la clave para eliminar es esto, pero no. A ver, aquí qué debo hacer. Do not think about avoiding barrels. No pienses en esquivar los barriles. Conclusión, hay que esquivarlos. Stand still. Quedarse quieta, no. See if girl A can ver si niña puede soportar este barril. ¿Será que se agota? Ay. A ver. Heads up, little punk. A ver. Pero no sé cómo hacerle. Uy, ya. Ahí lo estoy eludiendo. Pero ahora sí, esto no lleva a ninguna parte. Mafia need to La mafia necesita encargarse de esto al estilo mafia. Prepárate para sentir lo que la mafia le hacía a las ancianas. Ah, va a bajar a pelear conmigo. Listo. A ver. Eso. Ah. Ojo. How did you? Ay, ojo. Listo. Y tenemos el segundo reloj. Bueno, lo derrotamos. Mira, Pesqui, sí pude. Sí pude. Muy al estilo de los Mario. Solo que acá el pretexto es hacernos a los relojes. Uf, ¿puedes creerlo? Vaya par de perdedores. Ah. Hey, ¿estás bien, nueva? ¿Acaso tienes un nombre? Un nuevo Mario. Parece mucho, ¿no, mi querido Garra? No, ¿tímida? Eso es genial. Eres esa clase de chica de menos charla y más acción. Me parece bien. Esa cosa que agarraste ahí los está recolectando, porque yo sé dónde sacar más de esos. Han estado lloviendo del cielo desde que llegaste. He visto a esos matones llevarlos a su sede allá arriba. Deberíamos ir allá arriba y conseguir tu basura. Será divertido. Tomaré cualquier oportunidad para arruinar a la mafia. ¿Estás conmigo, amiga? Listo. Tenemos amiga. ¿Cómo vas, mi querido Garra? Bienvenido. Y bueno, mis amigos, creo que aquí ya... Uy, alerta de intruso. Ah, tenemos al nuevo personaje.
Curiosísimo el personaje, ¿no? Bueno, creo que ya hemos visto de qué va el juego. Sí, tiene muchos elementos que hemos visto en juegos del género, pero de entrada debo decir, es una excelente alternativa a Mario Odyssey, a un terreno donde Nintendo es amo, dueño y señor. Pero pues nada, aquí estamos ante un título nuevo y está listo para acabar con la mafia. Hagámoslo, estoy lista. Y aquí viene, repasemos el plan. Todos los asaltos tienen un plan, o será un fracaso. Primero los estrangulamos, estrangularlo y ver cómo suplican por misericordia, eso les enseñará. No, espera, estrangular es un poco... Los aplastamos todos en una papilla y ponemos su resto en una jarra. Luego vendemos la jarra por dinero. Será la mejor sal en la herida. Pero primero tenemos que hacerlo a través de su mafia HQ. Una vez que encontramos y destruiremos al jefe magia, el resto surgirá. Entonces nuestra fiesta de papilla y jarra no será problema. Tenemos que prepararte. Tu sombrero es básico y en esta pandilla no aceptamos lo básico. La lana puede ser encontrada alrededor de Mafia Town y puede coser nuevos sombreros si eres astuta. Recolecté uno para ti. Listo. Lana Alves. Muy bien. Bueno, mis amigos, ya lo saben. Todos los días acá traigo juegos distintos. Experiencias diferentes en juegos. Necesitarán más lana para hacer otros sombreros. Supongo que set que activa no es gratis, ¿o sí? Así que atenta a la lana. Mañana, Dios mediante, estaré con un juego de terror acá. A ver cómo nos va. Ahora eres una máquina asesina. Vamos a por ellos. También estaré, esto sí será en otra plataforma, trayendo juegos retro. Vamos a tener esa nueva sección. Pero bueno, de momento acá en Dr. Karan 8K desde su canal de YouTube, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos. Le hemos dedicado una buena cantidad de minutos a este juego y hemos explorado otra nueva manera, otro nuevo género de este ecosistema tan agradable como es el mundo de los videojuegos. Soy Jorge Karan, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información aplicada a la educación, psicólogo, y me despido con la frase que caracteriza los espacios donde participo. No lo olviden, porque la vida es juego. No olviden, este domingo continúa la serie de las gestas del tiempo, donde este servidor está participando. No se lo pierdan. Tremendo reality. Mi querido Garra, José Jesús Prieto, abrazo grande. Mi querido Pesky, un abrazo grande. Y yo no sé si alcanza a pasar ahorita a Twitch, a otras plataformas, porque todavía tengo que hacer unas actividades. Vamos a ver. Si no, pues aprovecho y más bien reposo y mañana vamos con toda la energía. Abrazo, mi gente. Se les quiere con el alma. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Chao, chao.